Diapositiva 6, el punto. Bueno, aquí vemos un póster de Stéphane de Myrthian, es un diseñador gráfico francés, y vemos como cuando nosotros miramos hacia esa imagen, realmente la mirada se nos va hacia el punto, hacia ese punto que está en esa parte superior de la imagen a la izquierda. ¿Y eso por qué pasa? Bueno, pues pasa porque el punto es el elemento visual más simple y con mayor fuerza plástica, esa fuerza plástica que hace que nos atraiga la mirada hacia él. Solamente tenéis que pensar en un ejemplo de un plano en blanco con un punto en el centro negro. Pues esa fuerza visual que tiene el punto hace que sea el elemento visual más importante, porque tiene esa propiedad que son esa fuerza visual y también esa tensión. Si vamos a la diapositiva número 7, veremos dos imágenes de dos puntos que son dos puntos intangibles. En el caso de la imagen de la izquierda tenemos un punto dentro de un círculo, lo que sería el centro del círculo. Es un punto intangible, pero también hace que nosotros cuando veamos un círculo miremos hacia su centro. Es un punto intangible porque no lo vemos, pero es un punto que existe y que tiene mucha tensión y mucha fuerza visual. Lo mismo ocurre con un punto de fuga. Vemos esa imagen del metro. Nosotros cuando vemos la imagen vamos hacia el centro del punto de fuga, porque contiene esa tensión, esa fuerza visual. En la diapositiva número 8 vemos otro ejemplo, en este caso de Herbert Bayer, también otro profesor de la escuela Bauhaus. El punto tiene un tamaño pequeño y bueno, pues aceptamos que su forma sea redondeada, pero a veces los puntos tienen una naturaleza intangible, como hemos visto antes con los centros de geometría, los puntos de fuga que hemos estado viendo antes. Según Kandinsky, es difícil saber cuándo un punto se convierte en plano, es decir, un punto ya tiene esa superficie, esa dimensión, ¿no? En este caso vemos como este punto rojo, podemos decir que ya se ha convertido en un plano, porque ya vemos esa dimensión, ocupa una superficie, ¿no? El punto puede también funcionar como objeto, si es considerado como un elemento visual independiente, o también puede ser considerado como un icono o como un símbolo. En este ejemplo de Bayer, de la escuela Bauhaus, pues él fue el primero en utilizar el punto y la línea de una forma abstracta, sin ninguna intención figurativa, simplemente en todo caso con una intención más simbólica. Podemos decir que el punto también puede funcionar como una textura cuando no es considerado como un elemento independiente, como aquí. Si vamos a la diapositiva número 9, vemos que en esta imagen, en este cuadro de Matisse, lujo, calma y voluptuosidad, de la escuela fauvista, pues en este caso los puntos de las pinceladas crean planos. Por lo tanto, aquí el punto ya no tiene esa dimensión independiente, que no es un elemento independiente, sino que crea una textura. Vamos a la diapositiva número 10 y empezamos con la línea. Y vemos este ejemplo de una imagen de Paul Rand, este póster, diseñador gráfico de la escuela de Nueva York. Kandinsky dice que la línea es un punto en movimiento. Por lo tanto, la línea, al estar en movimiento, siempre es dinámica. ¿Qué propiedades tiene la línea? Bueno, pues la línea tiene tres propiedades. La primera es que siempre tiene tensión, porque la línea tiene esa fuerza interna del elemento visual, que el punto también la tiene. Es una fuerza, esa tensión. La línea, ¿qué otra propiedad tiene? Pues tiene una propiedad de dirección. La línea siempre va hacia alguna parte, por lo tanto indica algo, ¿no? Indica una dirección. Y otra de sus propiedades es esa flexibilidad, porque puede representar formas muy distintas, puede transmitir emociones diferentes dependiendo de esas fuerzas visuales que contenga. Vemos este ejemplo
Vemos ese dinamismo en este ejemplo en este póster de Paul Rand. Si vamos a la diapositiva 11, vemos también esas otras líneas, en este caso también de la escuela de Nueva York, de este diseñador gráfico Milton Glaser, que fue el que creó I Love New York. Bueno, pues aquí estas líneas son unas líneas mucho más flexibles, veis que son mucho más onduladas, más redondeadas, más orgánicas, expresan otras cosas, ¿eh? No tienen esa tensión de la línea recta, son más flexibles. Y si vamos al número, a la diapositiva número 12, vemos este otro ejemplo de este cuadro de Fran Stella, también de los finales de los 60, de la escuela de la nueva abstracción americana, del minimalismo americano. Ya veis que aquí también esas líneas, se crean unas líneas concéntricas, que vemos como que tienen también mucho dinamismo, ¿no? También gracias al color. Si vamos a la diapositiva número 13, vemos las funciones de la línea. ¿Qué funciones tiene la línea? Bueno, pues la línea tiene dos funciones: señalar y significar. ¿Qué es la función de señalar? Bueno, pues es cuando actúa como señal, es decir, que indica, señala algo, marca algo. Normalmente son flechas y no significan nada en sí mismas, sino que hacen referencia a otra cosa, ¿no? Es lo que, según Peirce, son los índices, ¿eh? Si vemos la diapositiva número 14, vemos esa ejemplo de líneas que señalan. Ellas no significan nada, están señalando a otra cosa. Cuando la línea significa, que sería otra de esas funciones que tiene la línea, es que la propia línea expresa ideas, expresa conceptos. Según Rudolf Argem, en el libro Arte y Percepción Visual, dice que existen tres tipos de líneas en cuanto a su significación, ¿eh? Podemos decir que las líneas, cuando significan, pueden ser de tres maneras. Una sería la línea objetual, que vemos en la diapositiva número 15, esa línea objetual, la función significativa de la línea, que es cuando la línea se percibe como un objeto unidimensional, que tiene una sola dimensión. Es decir, es cuando la línea no encierra ningún plano. Es como si la línea fuera un alambre, no encierra ningún plano dentro. Aquí vemos, por ejemplo, una letra, o vemos esta imagen de una percha. ¿Qué pasa cuando sí que contiene un plano? Pues entonces hablamos de línea de contorno. Si vamos a la imagen número 16, en esta ilustración, pues la línea es un contorno, es una línea negra que es un contorno, encierra dentro un plano, un objeto visual, crea un objeto visual. Estas son líneas que son los límites de estas formas bidimensionales. Normalmente este tipo de líneas separan los planos entre sí y no existen en el mundo real, están inventadas por el hombre, es una invención para contrastar planos. Normalmente pues todos los cómics, los dibujos animados crean esta línea negra o de otro color para diferenciar, para contrastar unos planos de otros, pero es algo que no existe en la realidad. Y la tercera función de la línea, de las líneas cuando son significativas, cuando significan algo, sería la línea de sombreado que vemos en la imagen número 17. Esta línea de sombreado es la que sirve pues para crear volumen y profundidad, ya también es lo mismo que pasaba que se crea una textura. Cuando la textura está tan cercana a una línea de la otra, pues se van creando como planos. Aquí vemos un ejemplo de este grabado de Durero. Si lo ampliáramos, pues veríamos esas líneas. Otra clasificación que hace Kandinsky de la línea es que la línea dice que se pueden clasificar según su forma. Y entonces podemos hablar de líneas simples o de líneas complejas. Si vamos a la diapositiva 18, pues veremos que hay las líneas simples, que son esas que solamente actúa una fuerza sobre ellas y siempre son rectas. Pueden ser verticales, horizontales, diagonales o libre, pero solamente actúa una fuerza. O podemos decir que hay líneas complejas que actúan dos fuerzas o más.
Entonces, pues está la línea quebrada, la línea curva y la línea combinada.